muchísimas gracias por estar aquí esta mañana de domingo tan temprano. De verdad que os lo agradezco porque a mí me ha costado venir. Mi nombre es Luisa Cuadrado, pertenezco al equipo Integras, que está formado, hoy ya vemos prácticamente la mitad del equipo, Ricardo Jano. Buenos días, ¿qué tal? El director. Remedios Moreno. Hola. La mano derecha del jefe. Y Juan Matallana, que es un miembro destacado también del equipo y que tiene, luego explicaremos varias habilidades. Yo quería comenzar esta pequeña charla que os vamos a dar aquí hoy. Vamos a hablar sobre todo de lo que es la desprogramación biológica, pero también a mí me gustaría empezar explicando lo que para nosotros, fundamentalmente para mí, porque soy la que estoy hablando, significa la desprogramación biológica y cómo ha influido en mi vida. A mí me la ha dado la vuelta del derecho y del revés y vuelta a poner el derecho. Porque lo entiendo como una filosofía de vida. No solamente se trata de, pues tengo una enfermedad o tengo un conflicto y a ver cómo lo sano, sino que va muchísimo más allá. Es una, como os digo, es una filosofía de vida para mí. Y me gustaría explicaros lo que significa para mí este folletito que tenemos aquí. ¿Vale? Esta foto, a mí, me dice muchísimo, ¿no? Porque hay personas que te dicen, pues es una cara, y realmente es una cara y bonita, ¿no? Hay quien te dice, pues son árboles, ¿vale? En esta foto se ve los dos aspectos que nos refleja la vida, ¿de acuerdo? La desprogramación biológica y esta filosofía de vida lo que nos muestra son las sincronicidades que el universo nos manda. La mayoría del tiempo, y hablo por mí, no hablo por nadie más, hablo por mí, la mayoría del tiempo yo me quedo en la superficie. ¿Eso qué significa? Que solamente veo que ahí hay un objeto que me está, pues a lo mejor estorbando. Lo importante es ver para qué necesito yo que eso me esté ahí estorbando. ¿Qué tengo yo que aprender de eso que ahí me está o me pueda estar estorbando? Cambiar el punto de vista. Y a lo mejor no me está estorbando, sino que me está enseñando algo. Es aprender que las cosas no son ni malas ni buenas. El otro día iba con una amiga por la calle y esta amiga se encuentra con una conocida suya y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Y le trabaja, pues muy bien, me he comprado un pisito. Es muy pequeñito, pero mira, hemos encontrado una oportunidad fantástica. Nos sentamos a tomar un café con ella y dice, bueno, yo al principio estaba ahí porque claro, es un piso que yo me he podido comprar con mucha dificultad, pero es un piso que viene de que alguien lo han desahuciado, era del banco, y ella podía ahora empezar una vida feliz en ese piso. ¿Eso qué nos está diciendo? De que en realidad las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son lo que son. Y en cada momento tenemos que intentar extraer la experiencia o el aprendizaje. ¿Vale? Si nos tomáramos la vida como aprendizajes, en lugar de como me han hecho, me he hecho, le he dicho, es una forma diferente. Básicamente, y ahora os lo van a explicar mejor Ricardo, Reme y Juan incluso, la desprogramación biológica consiste en encontrar el sentido biológico, el para qué, provoca el malestar y el conflicto emocional que hay detrás de este. Entonces decimos que toda dolencia, ya sea física o mental, siempre va a tener un origen emocional. Y la emoción es esa, cuando yo me topeto con el objeto, lo que me produce, eso es lo que me queda aquí grabado. Si esa emoción es liviana, es suave, pues yo continúo mi vida y tal. Si esa emoción es profunda, se me queda grabada. Se me puede quedar grabada a un nivel inconsciente, sobre todo cuando yo no la puedo gestionar.
pasa a mi inconsciente para que a partir de ahí se esconda. Mientras yo no sepa que está escondida, mientras yo no sepa que está en la sombra, yo no la podré sanar. Eso es lo que nos decía Carl Gustav Jung. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, lo que os explicaba hace un momento, estaremos funcionando para arriba y para abajo, dando vueltas como una peonza. Pero la verdadera respuesta a esta dolencia la encontramos siempre, como os decía, en el inconsciente. Es por eso que ante una situación que nos desestabiliza, el inconsciente nos envía síntomas de diferentes formas: malestares, enfermedades, dolores. Y así, realmente es como el inconsciente nos está protegiendo. Pero protegiendo de eso que, si yo realmente entro a identificarlo, me va a causar más dolor que lo que hay en la superficie. Por eso nosotros siempre decimos que de alguna manera, y el arte es encontrarlo, el dolor, la enfermedad, lo que nos ocurre, siempre tiene un beneficio inconsciente, un beneficio oculto, pero un beneficio, a fin de cabo. Y el arte está en encontrarlo. Y ahora Ricardo y René nos van a explicar cómo lo vamos a encontrar. Me gustaría decir, puntualizar una cosa que creo que es importante, que es que la verdad, tal como dice ella, es que nosotros vivimos de recuerdos y nos asociamos a esos recuerdos. En realidad, lo que nos pasa cuando nos encontramos un objeto es que recuperamos un recuerdo y volvemos a vivir una serie de emociones que ya hemos vivido, con lo cual nuestras experiencias prácticamente son repetitivas. No vivimos en el presente, sino que vivimos asociados a recuerdos del pasado y casi siempre nos asociamos más a los recuerdos negativos que a los recuerdos positivos. Yo creo que eso es muy importante y es muy importante tomar esa conciencia, porque realmente, si aprendemos y nos damos cuenta de eso, podemos cambiar nuestra vida. Simplemente con el hecho de darnos cuenta de que cuando nos está pasando algo, estamos recuperando un recuerdo del pasado y el pasado ya no existe. Por eso decimos que quien puede cambiar sus pensamientos realmente puede cambiar su destino, porque simplemente es nuestra forma de pensar lo que nos tiene donde estamos. Si queremos cambiar esa ubicación, tendremos que hacer un pequeño esfuerzo, pero ese esfuerzo solo es mental. Y eso es lo que nosotros intentamos explicar. Adelante. Bueno, pues para nosotros la desprogramación biológica es la base de todo nuestro trabajo. Y aquí pues hacemos un vuelco, ¿no?, para buscar realmente de dónde viene, de dónde está el origen de ese conflicto, dónde está, o del conflicto, del síntoma, del bloqueo. En la medicina tradicional, si nos duele algo o nos pasa algo, lo tapamos. Y aquí vamos a destapar, ¿no? Vamos a ir a ver dónde está el origen de este síntoma que yo tengo hoy, o de esta enfermedad o de este bloqueo. Decimos lo tapamos, la medicina lo tapa porque nos da un paliativo. Hay un dolor, nos da un paliativo para calmar el dolor, pero no busca realmente el origen de ese dolor. O sea, algo ha tenido que suceder para que ese dolor salga a la superficie, nos está mostrando algo. Y si nos tomamos una aspirina cuando me duele la cabeza, evidentemente me reduce el dolor, pero yo no sé por qué tengo ese dolor. Y eso es lo importante, darse cuenta qué me viene a mostrar ese dolor, ¿no? Y que realmente todo tiene un sentido biológico. Porque aquí con la desprogramación vamos a hablar de biología. Si yo hoy, voy a poner un ejemplo, si yo hoy que vengo a la feria, yo estoy nerviosa por la charla, no me encuentro bien, tengo miedo, posiblemente, es un decir, pero posiblemente me puede doler una pierna. Y el sentido biológico es para que yo no venga aquí, porque las piernas me traen. Entonces, si yo me amanezco con un dolor de pierna, que no puedo cojear, que no estoy bien, el sentido biológico es para que me quede en mi casa. O se me tuerza un tobillo. ¿Cuántas veces hacemos planes
y a última hora nos duele X y no nos puede- quedamos en casa. ¿no? O te entra una gastroenteritis, te pones mal, porque realmente tú o no quieres ir, o sí que quieres ir, pero tienes mucho miedo, o sabes que lo vas a pasar mal. De alguna manera, tu inconsciente te dice, mira, te voy a mandar algo para que no vayas y no estés tan estresada, porque realmente es como los niveles de estrés nos suben por lo que va a suceder, porque nosotros siempre anticipamos. El inconsciente nos manda La solución la perfecta. solución, pero el inconsciente solo puede trabajar dentro de nosotros. No puede, un ejemplo, yo tengo que venir aquí hoy, estoy tan nerviosa que lo que quiero es que no venga el cámara y no me grabe, ¿no? Pero mi inconsciente no puede quitar la cámara de en medio. En todo caso me lo va a hacer a mí. Por eso siempre decimos que no hay nada exterior. No hay nada que yo diga, por culpa de me duele la pierna. No, son tus pensamientos originados por aquello que has anticipado. Y ahí vamos con la desprogramación, a buscar ese sentido biológico, porque en realidad tiene unos beneficios. Una enfermedad tiene unos beneficios muy grandes, aunque no queramos estar enfermos. Pero hay personas que se sienten desprotegidas, no se sienten escuchadas, no se sienten reconocidas, y cuando están enfermas tienen a toda la familia por ellas. No hay nada que una más que una buena enfermedad. Y entonces hay personas que inconscientemente no quieren no quieren salir de la enfermedad, porque nunca han estado tanto por ella, no han estado tan mimadas. Entonces, fíjate si tiene un beneficio la enfermedad. O yo no quiero ir a trabajar y me parto una pierna, o me parto un pie, o no sé qué. Es un beneficio porque me quita de ir a trabajar. Y si luego me quitan el yeso y se me va complicando, pues más, porque como el conflicto sigue, tu cuerpo te sigue mandando el síntoma. Por eso nosotros siempre vamos a coger ese poder y decir, a ver, si no quiero ir a trabajar voy a tomar medidas, o voy a cambiar de pensamiento, porque hay veces que no siempre podemos cambiar de trabajo. Pero el hecho de ir cada día a trabajar, negativa, mierda, lo mismo, otra vez las mismas caras, eso ya hace que entremos en una dinámica negativa y lo que nos rodee sea negativo. Y si yo no puedo salir de ahí, porque me hace falta el dinero, porque mi situación económica ahora mismo no me lo permite, vamos a cambiar ese pensamiento. Vamos a tomar las riendas de nuestro destino. O sea, si yo me levanto por la mañana, si necesito el dinero para ir a trabajar, tendré que tomar la decisión de que soy yo el que voy a trabajar. No que voy obligado, no que es una obligación, no puedo decirme tengo que ir a trabajar, porque eso es algo como que si alguien te está forzando a hacerlo. Entonces, cuando ese pensamiento está en la cabeza, todo lo que yo voy a hacer es negativo, es forzado. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Si me levanto por la mañana y necesito el dinero, no es tengo que ir a trabajar, es que yo decido ir a trabajar porque necesito el dinero. Hay una razón. Entonces, es muy importante tomar conciencia del para qué. Bueno, ¿de dónde están las enfermedades? ¿Cuál es el origen? Hay 4 orígenes principales. Uno es el transgeneracional, quiere decir que nosotros, cuando nacemos, traemos unas memorias, unos programas, nosotros llamamos unos programas, de todos nuestros antepasados. Todo lo que ha servido para sobrevivir a nuestros antepasados, nosotros lo traemos en una memoria, en el ADN, para, en caso de necesidad, reproducirlo. Entonces, en el transgeneracional, nosotros recibimos prácticamente todos los programas de todo nuestro árbol que han servido en algún momento para sobrevivir. ¿Vale? Entonces, además repetimos, todos los conflictos que no se han solucionado en el transgeneracional van a pasar a las siguientes generaciones para ser sanados. Para evolucionar. Para La palabra es evolucionar. evolucionar. El Todos. árbol, el transgeneracional, es una energía en sí. Y necesita, ese árbol necesita evolucionar.
Y si hay alguna energía que está estancada, que es negativa, esto tiene que salir a la luz. Y a la luz sale inconscientemente, porque como no la sabemos conscientemente, sale inconsciente. Y cuando sale inconsciente, sale con enfermedades, sale con síntomas, con comportamiento, con paranoias. Depende. Pero siempre el árbol tiene que estar sano para seguir evolucionando y creciendo. Que quede claro que no solo recibimos cosas negativas, recibimos muchas cosas positivas. Y tanto estamos aquí vivos. Y a lo largo de nuestra vida nosotros vamos sanando consciente o inconscientemente, vamos sanando muchas cosas y nuestro ADN, a medida que vamos sanando cosas, nuestro ADN va cambiando, nuestro árbol, lo que vamos a transmitir a las generaciones que vienen también está cambiando y evolucionando, que no es nada fijo y esto como era de mi abuela le fue así, yo ahora ya me aguanto. Es que no funciona así. La buena noticia es que nosotros podemos gestionar eso de la mejor forma que creamos. Por lo tanto, el poder está en nosotros. Si nosotros tenemos algo que no hemos podido solucionar en nuestra vida y se ha quedado aparcado y luego nos casamos y tenemos un hijo, automáticamente eso que hemos dejado aparcado sin solucionar va a ser transmitido a nuestros hijos para que ellos lo solucionen, sea bueno o sea malo. Esto es el transgeneracional. Entonces, todo esto se va transmitiendo, porque la cuestión en la biología es solucionar el conflicto y avanzar hacia adelante. Siempre, en la biología, siempre se va hacia adelante. Entonces, si se han quedado cosas atrás, hay que llevarlas al presente para que sean solucionadas. Y las cosas que nos afectan del transgeneracional son los secretos. Las cosas dichas y bien vividas, por muy trauma que haya sido, no pasa nada. Porque han salido a la luz. La energía ha sanado, ha salido, pero los secretos, esto de cuando hablamos de mi abuela se llevó el secreto a la tumba, ¿no? O mi bisabuela le pasó algo, pero esto se lo llevó a la tumba. En realidad no se lleva nada, lo deja. Pero lo deja a nivel inconsciente y alguien lo tiene que expresar. Y el árbol puede esperar una generación, 2 generaciones, pero al final sale inconscientemente. Si hay una mancha, si hay una deshonra, puede salir en la piel esa mancha. ¿Habéis visto a personas que tienen manchas en las caras? Depende del cuerpo, ¿no? Pues esa mancha está representando algo del transgeneracional. ¿Qué quiere salir a la luz? Hoy, por lo menos, la sociedad ha cambiado, pero antes cualquier hecho era una deshonra, era una vergüenza que había que tapar, ¿no? El que yo estando casada tuviera un desliz con, yo qué sé, con el que tenía allí trabajando en casa, eso era un trauma, ¿no? Y luego se vive con mucha culpabilidad, porque realmente es la culpabilidad, no es el hecho, es la culpabilidad que se te queda. Entonces, si yo eso lo vivo malamente y me crea una deshonra, algo que tengo que tapar, si yo luego me entero que mi bisabuela o mi abuela se tiró a quien fuera, yo digo, pues mira, un gustazo que se tuvo, ¿no? Y no le doy importancia porque hoy no le damos importancia. O una abuela o una madre o alguien que abortó queriendo. Hoy el aborto está legalizado, no pasa nada. Se dice, mira, he tenido que abortar porque no era el momento, pero antes se callaba. Y luego se vivía como un trauma, como que he matado a mi hijo. Entonces, si yo me entero que mi abuela abortó, ¿y qué? Hoy no tiene importancia. Pero en el momento que yo le doy luz a eso, yo la honro, porque en terapia hacemos pues como un pequeño homenaje, ¿no?, a ese ancestro y le hacemos el duelo y lo reconocemos y le damos las gracias. En el momento que hacemos eso, ya está. Ya no hay que repetirlo. Y tenemos que darle mucha importancia, sobre todo a las mujeres, a la parte materna, porque siempre en el transgeneracional buscamos fechas que coincidan con la nuestra para ver en qué línea vamos nosotros, ¿no? Porque no es que recibamos todas las cargas del transgeneracional, todas no las recibimos, pero sí que si yo con mi abuela paterna, mi nombre ya es de mi abuela, pues yo ya soy doble, ¿no? Yo puedo recibir, pero la abuela materna, nuestro óvulo, el que fue fecundado, ya estuvo en su útero y en el de la bisabuela. Entonces, todas esas memorias de cómo ellas han vivido las relaciones con las parejas, cómo han vivido los embarazos, los partos, esas memorias están en nosotros.
y os aseguro que se repiten, porque son patrones genéticos y lo volvemos a repetir. Pero una vez que le damos luz y lo sanamos, esa repetición se acaba. Y sobre todo, que cortamos, que ya nuestros hijos no tienen por qué pasar por eso. Bueno. ¿Sí? Proyecto de sentido. Este es el segundo donde nosotros recibimos información. Proyecto de sentido significa que en el momento antes de nuestra concepción, qué está sucediendo en nuestra familia, qué cosas se han quedado aparcadas, qué necesidades hay que cubrir, porque el niño que venga, o la niña evidentemente, va a cubrir esas necesidades. Esos son proyectos de sentido. Entonces, todas esas emociones de eso que hemos dejado aparcado, lo va a recibir el niño que nazca, para solucionarlo. Entonces, hay muchos tipos de proyectos de sentido, algunos, muchos positivos, pero hay muchos que son negativos. Entonces, por ejemplo, cuando hay un aborto. Si mis padres, cuando se casaron, mi madre se quedó embarazada y perdió en el cuarto mes, perdió el embarazo, entonces el siguiente niño tiene que cubrir ese vacío. Y va a recibir el proyecto de sentido, el suyo propio, y va a recibir el proyecto de sentido de ese niño que no nació. Con lo cual, recibe unas cargas. Entonces, hay muchos proyectos de sentido negativos. Por ejemplo, otro que nosotros llamamos el esponja, ¿no? En una familia donde hay muchos conflictos, el niño ha nacido y la familia es muy tóxica. Ese niño automáticamente va a recoger un proyecto de sentido de limpiar la toxicidad de esa familia. También está el proyecto de sentido que nosotros llamamos basura, ¿no? Que es igual, también recibir todos los tóxicos de todo el árbol para limpiarlos. El bastón, que es súper negativo. El bastón, que suelen ser los últimos niños nacidos, los menores, que van a ser el bastón de los padres. Sobre todo los que vienen a la deshora. Ay, este no lo esperábamos, ya al final. Si una madre ha intentado abortar y no ha tenido éxito y ese embarazo continúa, ese niño va a tener un proyecto de sentido inexistente. No va a existir. Va a ser un niño invisible. No tiene derecho a la vida. No tiene derecho a la vida. Si a mí mi madre me ha querido abortar, yo ya vengo con un programa de no tener derecho a la vida. Aunque solo haya sido un día, aunque solo se le haya pasado por la cabeza, pero esa emoción está grabada en ti. Bueno. No quiere decir que no te quiera. No quiere decir No, que no te ame. El quererte es ese segundo pensar, ese pensamiento en un segundo se queda grabado en las células. Vale, tercera línea donde recibimos conflictos es cuando estamos en la vida intrauterina. Cuando nosotros estamos en la barriga, en el útero de nuestra madre y estamos ahí, que nos estamos formando, todas las emociones que siente nuestra madre, las positivas, o sea, no solo es negativo lo que recibimos, pero evidentemente cuando queremos sanar, lo negativo lo vamos a dejar, no lo vamos a tocar y vamos a limpiar. O sea, lo positivo no lo vamos a tocar, lo negativo vamos a limpiarlo para que lo positivo coja fuerza. Entonces, todas esas emociones negativas que ha sentido nuestra madre se van a repetir en nuestra vida de una manera cíclica. Si en el 7º mes mi madre se sintió abandonada por mi padre, cuando yo nazca, a los 7 años, yo me sentiré abandonado. En un momento, por ejemplo, en el colegio, a las 5, cuando salen todos los niños del colegio, mis padres se retrasan 10 minutos y vienen 10 minutos a recogerme tarde. Ahí yo recupero el recuerdo de mi madre cuando fue abandonada por mi padre y lo traigo al presente y vivo un abandono. Vivo el abandono de mi madre en mi propia vida. Así funciona el cerebro. Hay una cosa que yo la he vivido estando embarazada, que si en ese momento hay discusiones familiares, yo estando embarazada, luego como todas esas emociones, tú naces con todo eso. Y el inconsciente lo que hace es repetir todo lo que te ha dado la vida, porque es como si lo que conoce, viene aquí con esa mochilita de la vida intrauterina, aparte del transgeneracional, y tú tienes que reproducir eso. Luego la persona va a necesitar esos conflictos familiares, los va a provocar, o se van a provocar para que ella los viva, porque en ese paquetito le dio la vida.
Y esto es muy importante que nos demos cuenta porque nosotros que ya llevamos tiempo trabajándonos y viendo cómo ha sido nuestra vida, yo por lo menos me he dado cuenta de todo esto, de cómo repetimos lo que nos dio la vida. O si mi madre se sintió abandonada de mi padre en algún momento, cómo yo luego me sentí abandonada con mi pareja. Y realmente yo sé que me quiere y está conmigo, pero como hay patrones que se repiten, es lo que hablábamos antes. Cuando vemos una situación, vamos a recordar lo que ya está grabado y realmente no vivimos la realidad. La realidad no la transformamos por esos recuerdos. Y luego ya pasamos a lo que es ya una vez nacemos, el parto. El parto es muy importante porque tal como sea nuestro parto, tal como sea nuestro nacimiento, eso nos durante nuestra vida va a hacer que todas las situaciones que nos enfrentemos nuevas se repita el proceso del parto. Si mi parto fue difícil, si tuvieron que hacer una cesárea a mi madre en el momento que yo nací, o sea, en realidad, si hicieron una cesárea a mi madre, quiere decir que si yo hubiera nacido 40 años atrás, yo no hubiera nacido, hubiera muerto en el parto. Entonces, hoy en día eso no sucede, abren y sacan al niño. Entonces, ese niño viene al mundo con ayuda. Con ayuda. Quiere decir que todas las situaciones en su vida nuevas a las que se enfrente va a necesitar ayuda. No va a poder hacerlo solo. Todo en el nacimiento, todo lo que pasa en el nacimiento luego va a marcar. El nacimiento es una etapa nueva, es un cambio. Entonces, quiere decir que todos los cambios que aparezcan en mi vida van a reproducir mi nacimiento. Pues igual. También. La persona va a necesitar una ayuda extra y además fría. Porque el force es frío. Y forzado. Imagínate un metal, que es un metal, que ya es frío de por sí, y en un quirófano hay 5 grados, no hay mucho más. Entonces la persona va a necesitar una tercera ayuda, no solo la ayuda de la madre empujando y el ginecólogo, sino otra ayuda extra. Pero esa ayuda extra, muy cariñosa, no va a ser, será fría. Así es como se graba. Y luego nacemos, evidentemente, y a partir de aquí, en los 9 primeros años de nuestra vida, es donde básicamente se van a cargar el 90% de los programas negativos, ya digo los positivos también, pero los negativos, los programas negativos que luego se van a reproducir en nuestra vida, en ese ciclo, porque en realidad nosotros somos cíclicos, de la concepción al nacimiento, normalmente son 9 meses. Entonces, ese ciclo de 0 a 9 se va a repetir en nuestra vida. A los 9 años, nosotros de los 0 a los 9 años, vamos a recibir una serie de conflictos donde se van a programar, donde se van a desencadenar esos programas que nosotros ya traemos. Y ahí un 90% se van a desencadenar. Y ahí ya nuestra vida va a entrar en un ciclo repetitivo. Por ejemplo, lo que decía antes del abandono, si mi madre se sintió abandonada en el 7º mes, a los 7 años yo me sentiría abandonado. A los 14 me sucederá otra cosa y me sentiré abandonado. A los 21, todos los múltiplos de 7, de una manera matemática. Claro, repetimos las emociones, el escenario cambia. Matemática, cada vez, porque lo que hace el cerebro es asociar símbolos, o sea, no guarda los pensamientos, simplemente cuando recibe la experiencia, asocia un símbolo a una emoción y la va a reproducir. Eso es lo que va a hacer el cerebro, ¿vale? Bueno, explicado esto un poquito por encima, Es que porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar un poquito del inconsciente, ¿no? Para el inconsciente hay una cosa muy importante. En el inconsciente está la causa del síntoma. En realidad, nuestro inconsciente es el 95% de nuestra mente o de nuestro cerebro. Y nosotros solo controlamos un 5%, siendo siendo generosos. Porque algunos dicen que hasta solo un 3%. En momentos muy concretos, muchísimo menos. Entonces, nuestro inconsciente, ese 95%, nosotros lo desconocemos completamente.
y es el que controla todo nuestro cuerpo y todas las experiencias que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida, anticipando muchas cosas. Para el inconsciente, además no os he escuchado, para el inconsciente los demás no existen. O sea, para el inconsciente, vosotros no existís para mi inconsciente. Sois un reflejo mío. Lo que yo veo en vosotros en realidad es mío. Eso es lo que hace el inconsciente. Recibe la información del exterior, la procesa y produce un holograma, ya sea auditivo, ya sea visual, y lo que me da, la información que me da, en realidad es mi propia información. Esto es muy importante. Si ahora os diéramos a cada uno una frase, la misma a cada uno, y os dijéramos finalizarla, completarla, cada uno la completaría según sus propias experiencias y vivencias. Por lo tanto, yo solo veo la realidad a través de mis filtros. Es por eso que al abrirnos a otros filtros, aumentamos nuestra percepción. Y el tiempo no existe. Para el inconsciente todo es presente. No existe ni el pasado ni existe el futuro. Y esto nos lleva a que si de niño hemos vivido algún trauma, 6, 7, 5, de la infancia, luego cuando nos enfrentamos a algo similar, de ese trauma, el que sale es el niño. Y el niño no tiene recursos. Nosotros hay veces en consulta que la persona puede tener 60 años, pero si hay algún trauma, realmente ahí, en el trabajo, hay una niña de 5, de 6, de 7, depende. A esa niña hay que darle un reconocimiento, porque esa niña no tiene soluciones para salir. Se bloquea, no puede salir, no reacciona. Pero porque es la niña, no es la adulta. Entonces, claro, ahí en terapia pues hacemos un trabajo para recoger a esa niña y darle el poder a la adulta, que la adulta sí que ya tiene recursos. Pero como para el inconsciente todo es presente, es ahora, tenemos muchos yo aquí con todo lo que tengamos sin solucionar, depende de la edad, está aquí con nosotros. Y dependiendo del escenario, sale una o sale otra. Yo puedo vivir, no solo en la niña, porque yo puedo estar viviendo ahora mismo un escenario de cuando yo tenía 17 años, ¿no? Que se me represente, y es la de 17 años, si yo no lo tengo solucionado, la que se está enfrentando. No es la adulta de 48. Es la primera vez, la experiencia de la primera vez. Por eso hablamos de que, según la experiencia, el inconsciente va a buscar ese recuerdo y actúa como actúa con lo que sabía ahí, si no tienes conciencia de lo que es, ¿no? Y además es inocente, quiere decir que para el inconsciente no hay nada bueno ni nada malo, es neutro. Para el inconsciente nada es bueno ni malo. Experiencias. Solo son experiencias, aprendizajes. Y luego, otra cosa muy importante del inconsciente es que para el inconsciente todo es real. Si yo voy al cine, estoy viendo una película y hay una escena que es emotiva o de tristeza y yo me pongo a llorar, para mi inconsciente, el que está en la pantalla llorando o sufriendo, soy yo, por eso lloro. O sea, me identifico. El inconsciente se identifica con lo que ve en el exterior, incluso en una película. Para el inconsciente, todo, ya sea real, ya sea simbólico, ya sea imaginado, o sea virtual, para el inconsciente todo es real. ¿No habéis vivido experiencia que os la imagináis y si os habéis imaginado algo estresante, vuestro corazón se ha disparado? Y solo está en el pensamiento, no habéis hecho nada, porque para él lo está viviendo realmente. O si os digo, vamos a coger un limón y os lo vais a meter en la boca, podemos empezar a salivar y no ha aparecido el limón. Por eso hablamos de que para él todo es real. Hay que tener mucho cuidadito con las bromas, ¿eh? Con las bromas. Sí. El inconsciente no entiende de broma. Una cosa es que yo esté hablando contigo, estemos bromeando, nos lo estemos pasando bien. Y otra cosa es cuando me digo, ¡ay, qué tonta soy! ¡Ay, no es que estoy bromeando! Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Y ese lenguaje lo tenemos todos los días.
Y cuando nos reímos de los demás, nos estamos O sea, riendo de la los demás. sonrisa, si no es Pero no, auténtica... si sabes que es de ti, no pasa nada, ¿no? No, yo soy... ¡Ay, qué tonta soy! No, pero... No. pero Pues vamos al curso de risoterapia. Sí, Claro, no, exactamente, sí, exactamente, él está no, gestionando. pero no está diciendo, no te está diciendo eso, te está diciendo que si, aunque tú te rías, si te estás diciendo tonta, para tu inconsciente Eso es real. queda lo de tonta. Ahora se me cae una botella, ¡ay, qué tonta estoy hoy! Entonces, hay que vigilar mucho con lo que se habla, porque además en la religión, la nuestra, la católica, que es la que más, la judeocristiana, que es la que más conocemos, la palabra es la ley. Fíjate lo que dice ya en la religión, la palabra es la ley. Con lo cual tengo que tener mucho cuidado como me hablo a mí mismo, porque yo mismo me estoy inyectando veneno. Yo puedo ser una muy buena persona ayudando a todo el mundo, pero luego me siento a comer y empiezo a criticar, aunque sea solo mentalmente, y me estoy inyectando veneno. Cuando criticamos fuera, cuando hemos dicho que para el inconsciente el otro no existe, nos estamos criticando a nosotros. Si yo estoy sacando por mi boca palabras tóxicas, eso al final son... Es que tenemos que pensar que nosotros estamos hechos de cientos de componentes químicos que alteran nuestras funciones biológicas. Entonces, el hecho de que yo me enfade contigo, por ejemplo, a la única persona que le hace daño es a mí. Porque soy yo la que está modificando su estructura genética en este momento. Estoy alterando todas mis funciones químicas. Y eso a ti no te hace daño, a mí. Otra cosa es cómo tú te lo tomes, pero eso ya es tu asunto. Pero yo, por ejemplo, me encanta ir a ver películas de risa. Fantástico. Y cosas de bromas, ¿no? Ahora en un programa en la radio o en la tele, que es que le hacen bromas a la gente, que sale un muñequito y te echa agua. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de No bromas, estamos hablando de de eso. bromas negativas, de que te den un susto. ¿Qué pasa? Le tiran, yo qué sé, Pero eso o cosas así, a mí eso me hace gracia. Eso no está bien, me queda a mí también. No estamos hablando de lo mismo. Dependerá de cada persona. Cada persona, cómo lo vive. ¿Cómo lo vieron? Estamos hablando del autolenguaje que tenemos cada día todos con nosotros mismos. De eso es de lo que estamos hablando. Del Bueno. que yo estoy cansada de escuchar a personas decir, ay, es que hoy estoy tonta, ay, es que no aprendo, ay, es que no. Ese lenguaje es autodestructivo. Bueno, Y si además lo aplicamos a los demás, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero es autodestructivo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y la sonrisa y el sentido del humor, que es fantástico porque también modifica nuestra estructura química, tiene que ser sincero. No puede ser en sentido peyorativo, no puede ser esa sonrisa irónica, porque esa no es buena. Tiene que ser auténtica. bueno, de todas maneras, hay un estudio que dice que incluso una sonrisa forzada, Forzada, que no irónica. una sonrisa forzada cambia completamente todo nuestro interior. O sea, Nuestra estructura mental. Mental. El hecho solo de forzar una sonrisa ya está en nuestro interior, se están moviendo una serie de sustancias químicas que hacen que estemos mejor. Pues imagínate cuando reímos realmente con placer, ¿no? Bueno, os queremos explicar un poquito cuál es nuestro método, porque nosotros hacemos desprogramación biológica, pero tenemos un método que es diferente. Nosotros trabajamos con dos terapeutas en consulta. Entonces, un psicoterapeuta y un kinesiólogo. ¿Por qué? En realidad, los dos son las dos cosas, pero cada uno de otra forma. Exactamente, en una Un posición. rol en cada uno. Tenemos un rol cada uno. Entonces, nosotros, ¿qué trabajamos ahí? Lo que buscamos es tener dos interpretaciones del conflicto con la persona. Y el kinesiólogo lo que va a establecer, no sé si conocéis lo que es la kinesiología, pero es un test muscular. Para que entendáis un poquito, es como el polígrafo, ¿vale? La máquina de la verdad. Entonces nosotros, a través de la kinesiología, establecemos un diálogo con el inconsciente, con preguntas muy concretas, donde el inconsciente nos va a contestar un sí o un no a
a través de un test muscular. Y el psicoterapeuta va a ir lanzando pues, informaciones para ver la respuesta también corporal de la persona, para encontrar los conflictos, como tú decías antes, por lo mejor de mi bisabuela, ¿no? Es cierto, yo no sé lo que le pasó a mi bisabuela. Pero si lanzan hipótesis, se crean Sí, hipótesis. pero mis células, todas mis células tienen toda la información de mi árbol. Es más, en las células, nuestras células tienen toda la información de toda la evolución de todo el mundo. Entonces, ahí hay un holograma de toda esa información. Con lo cual, al establecer las preguntas, el inconsciente nos va a contestar. Y de hecho nos contesta. Y podemos ir a buscar al transgeneracional cualquier información. Entonces, básicamente, nosotros lo que buscamos a través de del psicoterapeuta y del kinesiólogo es encontrar el conflicto que está atascado. Una vez encontramos ese conflicto, se lo informamos a la persona. O sea, vamos hablando y vamos explicando y la persona va tomando conciencia de lo que sucedió. Porque además, como repetimos, son ciclos repetitivos y repetimos las mismas historias hasta que no se solucionan, pues en su vida se da cuenta de que eso en realidad la está marcando. Una vez la hemos informado a la persona, lo que hacemos es buscar, a través de la kinesiología también, qué emociones tiene esa persona en su interior atrapadas con ese conflicto exactamente. Emociones bloqueadas. Las emociones que tiene bloqueadas. Esas que se nos graban cuando tengo el shock. Ahí, pues de rabia, tristeza, ira. ¿Vale? Eso es lo que buscamos ahí. Pues localizamos todas esas emociones y luego hacemos una liberación emocional. O sea, hacemos que la persona, a través de la respiración, tome contacto por ejemplo, si tiene el abandono como una de esas emociones, le decimos, pues libérate del abandono. Y la persona lo que hace es inspirar, conectar mentalmente con esa emoción y a través de la respiración expulsarla, sacarla fuera. Esto para el inconsciente, como os he dicho antes, que es inocente y es neutro, es una verdad. La persona, para el inconsciente, se está liberando de esa emoción, con lo cual se produce una liberación emocional. Y luego, una vez la persona ha liberado todas las emociones, lo que hacemos es recargarla. Recargarla, pues a través de una especie de hipnosis ericksoniana, nosotros le vamos dando a la persona recursos. Ese vacío de todas esas emociones que ha liberado, se lo volvemos a llenar con recursos, pues con emociones positivas. A la vez, en esa corrección, mientras la persona está expulsando esas emociones, cada uno de nosotros, pues, tiene una serie de herramientas de las cuales todos hemos aprendido de todos. Entonces utilizamos, mientras la persona, por ejemplo, está expulsando las emociones, utilizamos el Reiki, utilizamos también la Mahatma, que son energías, utilizamos los arquetipos holográficos de los cuales Juan es maestro de arquetipos. Y utilizamos los arquetipos porque también es una terapia energética para restablecer en la persona sus cuerpos energéticos, ¿no? Porque nosotros no solo tenemos un cuerpo físico, además de un cuerpo físico, nosotros tenemos toda una serie de cuerpos energéticos a nuestro alrededor. Lo que es el aura. Que nos protegen. En el fondo es que es como si cogiéramos la Tierra. La Tierra también tiene unas capas que la protegen, ¿no? La atmósfera, la estratosfera, bueno, pues todas esas capas, cuando viene un meteorito, protegen y desintegran, ¿no? Entonces lo que penetra la Tierra ya no va a hacer daño. Pues a nosotros nos pasa exactamente igual, tenemos unas capas energéticas que nos protegen de esos ataques exteriores. Entonces nosotros, a través de esas técnicas, vamos restableciendo el orden en esa persona, el equilibrio, le trabajamos los chakras, hacemos todo un equilibrio energético. Utilizamos también la PNL y el coaching. La PNL como herramienta muchas veces pues para que la persona a través de un ritual también se libere de todas esas emociones que la cargan, de las creencias. Y luego el coaching desde el punto de vista del curso de milagros, ¿no? Llevar a la persona siempre a una situación segura de poder. Creo que si no se me olvida nada. En definitiva, trabajamos a todo el ser, no solo el físico o el emocional, sino también el energético, porque para nosotros somos uno, ¿sí? Y entonces trabajamos todo.
el meteorito que ha dicho Ricard son nuestros pensamientos. Cuando son negativos, van agujereando todas nuestras capas energéticas, todos nuestros cuerpos. Ese es el meteorito. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar al ser completamente. No solo trabajar la parte biológica, sino toda la parte también espiritual, energética, porque para nosotros es igual de importante. Esto en sí es el método Integrat, que nosotros día a día vamos ampliando. Sí. En realidad estamos cada día haciendo un trabajo de investigación, de aplicar nuevos conocimientos, nuevas cosas. En realidad el centro es un laboratorio que crea una terapia que está absolutamente viva. No es un método que dice, mira, esto es así, dentro de 5 años va a ser así, porque no es el mismo de hace 5 meses. Porque nosotros estamos cambiando, porque es imposible que si yo cambio, no cambie lo que yo hago, la forma de transmitirlo y el mensaje que estoy enviando. ¿De acuerdo? Entonces eso se manifiesta también no solamente en la terapia, sino en nuestra forma de relacionarnos y en los cursos y en los talleres que hacemos. ¿Vale? ¿Cómo realizamos las consultas? Como hemos dicho antes, se realizan con 2 psicoterapeutas. Con un psicoterapeuta y un kinesiólogo. Y trabajamos esto. Cogemos a la persona, la llevamos a ese estado, informamos y liberamos todos esos conflictos, todas esas emociones que tiene atrapadas. Para nosotros hay una manera de trabajar que es muy importante, que es que siempre utilizamos, a través de la kinesiología, un prioritario, un símbolo. Ese símbolo hace que nosotros, cuando nos sentamos con una persona y le cogemos las manos, le vamos a poner un prioritario sobre un tema concreto. Por ejemplo, viene una persona con un dolor de rodilla, le vamos a poner un prioritario del dolor de rodilla y la información que va a salir solo va a ser del dolor de rodilla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esta manera no nos vamos, no vamos a hacer preguntas y el cuerpo nos va a contestar que sí a algo que no tiene referencia al dolor de rodilla. Siempre trabajamos en una línea de trabajo. Es el dolor de rodilla, pues todo lo relacionado con el dolor de rodilla aquí me va a decir que sí o que no. Eso no significa que eso respecto de otro tema no sea verdad, pero en el dolor de rodilla no interviene. ¿De acuerdo? Con lo cual, la terapia es mucho más efectiva, mucho más rápida y pues, para el dolor de rodilla igual se necesita una consulta. Exactamente. Todo dependerá del conflicto. Los precios que tenemos para la primera consulta con los 2 terapeutas, una primera consulta que aproximadamente dura casi 2 horas, son 120 euros. Y las siguientes consultas, que aproximadamente son de 1 hora y cuarto, son de 75 euros. ¿Vale? Luego tenemos los cursos. Los cursos son estos folletos que, tenemos talleres y actividades que realizamos en nuestro centro, que estamos en Barcelona, en la calle Berlinés, que está entre Balmes y Montaner, a la altura de General Madrid. Ofrecemos un espacio de acogida a personas con cáncer. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque las personas que tienen cáncer están pasando una situación muy crítica y necesitan mucho apoyo, mucho cariño y mucha comprensión. ¿Vale? Y una comprensión que no terminan de encontrar en casa. Entonces nosotros abrimos un espacio para que vengan personas que están enfermas de cáncer y también que vengan sus familiares, para darles recursos, para darles cariño, para trabajar con meditaciones, para hablar de realmente cómo se sientan y que puedan expresar. Para que vean otro punto de vista, exactamente, para que vean otro el punto de vista. clínico o el de la familia. Porque es muy importante, a nivel de la mente, liberar, o sea, expresar lo que siento. Porque si no lo expreso, todo lo que yo no expreso se me queda dentro y me hace daño, me envenena. Cuando hablo de aspectos negativos, ¿eh? Entonces, es muy importante que la persona pueda expresar cómo se siente, que pueda expresar que tiene miedo, expresar que siente rabia y que alguien la escuche, la atienda y la comprenda. Entonces, estos talleres los montamos para esto. También para fibromialgia, que vienen a ser también con problemáticas parecidas, similares, que son
dolores ahí un poco fantasmas que nadie entiende ni comprende, ¿no? Pues el tener esos espacios donde las personas puedan venir y expresar y buscar, no solamente es expresar, que ya de por sí es curativo, sino el encontrar otra opinión, otro punto de vista, otro enfoque que me haga salir de esa posición en la que ahora me encuentro. Y luego, pues bueno, hay diferentes talleres, estamos haciendo también trabajos para la adolescencia, para esas personas tan jóvenes que están ahora descubriendo el mundo y que sí, yo hablo por experiencia propia, yo empecé a moverme un poquito por aquí ya 40 y tantos, entonces, ¿qué ocurre? Que ya te has tragado un mogollón de conflictos, tú también. Te has tragado un mogollón de conflictos. Si utilizas o encuentras herramientas que te ayudan desde una más corta edad a saberte mover emocionalmente, porque ya no es saber ir por el mundo, sino que emocionalmente tú encuentres una respuesta a tus inquietudes psicológicas, pues eso te va a empoderar y te va a dar muchísimos beneficios en tu edad adulta. Sí, los jóvenes además están mucho menos contaminados y cuando les trabajamos los efectos son brutalmente espectaculares. En adolescentes de entre los 14 y los 20 años. Y los 11, que tengo a mi sobrino ahí. Y de los 11 también. Sí. Y en los niños, porque además a los niños los trabajamos a través de los padres, sobre todo de la madre. O sea, cuando hay un conflicto con un niño, al niño prácticamente no lo vemos. Trabajamos todos los conflictos con la madre y al liberarlos con la madre por la noche lo que ha descubierto se lo cuenta al niño, por ejemplo, durmiendo, y el niño se recupera. Porque esa es otra, el inconsciente no duerme. Siempre está activo. Siempre está activo. Sí, cuando, por ejemplo, en una operación que te han sedado, el inconsciente sigue escuchando a los médicos. También hacemos constelaciones, hacemos yoga, hacemos qigong médico, en fin, hacemos muchas actividades. Intentamos de alguna forma dar una salida o una respuesta holística a todas las dudas, todas las preguntas, todas las inquietudes que nos surgen en nuestra vida cotidiana. Y luego pues tenemos un curso de nuestro método, un curso donde enseñamos esa técnica que nosotros estamos haciendo en consulta, pues la hemos transformado en este libro, que son los apuntes que damos del curso, y durante el curso pues iniciamos a las personas en el Reiki, iniciamos en arquetipos, enseñamos PNL, enseñamos coaching, todas las técnicas. Trabajamos con la base del curso de milagros y lo que intentamos es, desde la perspectiva de todas esas técnicas, enfocarla en lo mismo. O sea, damos esa información para que entendamos desde la desprogramación biológica, desde el Reiki, desde la PNL, desde el curso de milagros, desde las leyes universales, todas confluyen en el mismo sitio. Que es el ser, la persona. Que es el ser. Además se realiza un trabajo a lo largo de todo un año, se realiza un trabajo personal muy grande, porque en este fin de semana, que es una vez al mes, lo que hacemos es trabajar con todas y cada una de las personas que vienen al curso. Es como si hiciéramos una terapia o una consulta grupal. La consulta individual está muy bien, pero lo que realmente enriquece es el grupo, porque yo me veo reflejada en el otro, y lo que no soy capaz de verlo en mí, lo veo en ti. Y en ti me es clarificador y en mí no lo entiendo. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, todo eso se va integrando y se hace un crecimiento personal exponencial. ¿Vale? Además, de una semana a otra, que no es, ala ahí, te llevas todo de golpe. O sea, yo me leo ese libro y no crezco, porque no tengo la experiencia. No tengo la experiencia. Nosotros lo que realizamos en las clases son experiencias, vivencias, lloramos, reímos, cambiamos, porque en realidad de lo que se trata es de cambiar. Si yo hago un curso y no cambia nada en mi vida, no me ha servido para nada. He perdido el tiempo y el dinero, no me ha servido. La práctica. Lo que interesa siempre es estamos ahí con los la práctica. recursos, para que la
persona coja recursos y pueda salir de ahí. Y a lo mejor estamos trabajando con una persona y la otra que está en la otra punta Parece está que, desprogramando parece que se ella. está durmiendo, pero está... Porque lo que se le está hablando a ella le está entrando a ella directamente. ¿Pero por qué? Porque le está resonando. Yo siempre digo que para mí, eso lo decía Reme, para mí hacer una consulta, hacer un tal, hacer un cual, para mí eso no deja de ser una pastilla. ¿Me sigo? Medicando. Que en un momento dado me viene bien. Obviamente, es que la pastilla, si tengo que tomar la quimio o el gelocatil, me lo tomo igual, porque es lo que necesito, pero no deja de ser una pastilla. Aunque sea natural, aunque sea inocuo, aunque sea lo que quieras. ¿Vale? El crecimiento realmente se realiza en la formación. Es el cambio que en realidad transforma a una filosofía de vida, una comprensión donde yo veo la vida como si la viera de un paso hacia atrás. En vez de estar centrado aquí, mi amplitud de mira se abre muchísimo más. Entonces, veo las cosas de diferente manera. Y como dice Wayne Dyer, o decía, cuando cambio la manera de ver las cosas que veo cambian. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos ahí en un stand, en una esquinita, pues si ahora tenéis preguntitas, Cualquier si cosa, conversar, os lo que sea, atenderemos porque ya nos está sin ningún echando. problema. Y muchas gracias por haber venido Muchísimas tan gracias temprano. por vuestra atención, que habéis sido